características o representan las mejores características de la sección estratigráfica, etc. Aquí tenemos otro estratotipo que en este caso es de la formación La Quinta, que ya no es terciario, sino que es jurásico. La localidad tipo está en Ceboruco, en La Grita, al sur de Caserío de La Grita, en el estado Táchira. La litología consta de 3 intervalos, un intervalo inferior compuesto por una cava de toba vítrea de color violáceo, un intervalo medio consistente de una secuencia interestratificada de toba de arenisca gruesa y conglomerática y limolítica, y algunas capas delgadas de caliza color verde, blanquecino o gris violáceo. Finalmente, un intervalo superior formado por limolita, areniscas intercaladas con algún material tobáceo de color rojo, ladrillo, marrón, chocolate. Entonces acá vemos un afloramiento en la sección tipo de la formación La Quinta. ¿A qué se debe esa coloración rojiza? ¿Qué han escuchado ustedes acerca de la formación rojiza, de la coloración rojiza de la formación La Quinta? Nada. Se debe a que principalmente, pues sí tiene algunos contenidos de hierro, ¿verdad? Pero la fuente, se cree que la fuente o la procede de rocas que son volcánicas, ¿ok? Con respecto al ambiente sedimentario, en los intervalos inferior y medio, la presencia de tobas y conglomerados indica un levantamiento tectónico, un aumento de gradiente geotérmico, una depositación de sedimentos mixtos, gruesos y finos bajo un clima árido y semiárido. Ustedes saben que en los climas áridos y semiáridos pues hay abundancia de elementos de hierro, se preserva fácilmente, ¿ok? Entonces por ahí va la respuesta. Investiguen de unidades formacionales, no esperen llegar a Geología de Venezuela para conocer un poquito de las unidades formacionales, ¿ok? Hoy vamos a empezar entonces, ya vimos lo que son las clasificaciones de las unidades estratigráficas, vamos a ver qué hora es, todavía me queda tiempo. Las unidades estratigráficas, vamos a empezar a trabajar con las unidades litoestratigráficas. Según la Guía Estratigráfica Internacional, las unidades litoestratigráficas son cuerpos de rocas estratificadas o no que se definen y caracterizan con base a sus propiedades litológicas y sus relaciones estratigráficas. Las unidades litoestratigráficas son unidades básicas en la cartografía geológica. Esta unidad litoestratigráfica es la unidad estratigráfica por excelencia. ¿Por qué? Porque se reconoce fácilmente en campo en comparación con los otros tipos de unidades. Su reconocimiento se basa en criterios cartografiables. Se define como unidades litoestratigráficas y prácticamente una unidad estratigráfica debe presentar ciertas peculiaridades litológicas que la hacen distinguible de otras unidades litoestratigráficas. Por ejemplo, ciertas homogeneidades en litología, o por el contrario, que tengan heterogeneidad o ciclicidad, es decir, una litología que se depositó bajo ciertas condiciones sedimentarias. Entonces yo veo la ciclicidad en el registro estratigráfico y digo, bueno, si yo tengo, como ustedes tenían en la práctica, tenían lutitas, areniscas y intercaladas, interestratificadas, otro ciclo que era grano creciente, después tenían otro ciclo grano creciente, pero por encima yo les meto un conglomerado o les meto un carbonato. Ambientalmente no se corresponde. Entonces, los cambios litológicos me permiten diferenciar condiciones de sedimentación. El objetivo de una clasificación litoestratigráfica estriba en organizar sistemáticamente los estratos de la Tierra en unidades que representen las principales variaciones del carácter litológico de las rocas. El reconocimiento de estas unidades es útil para imaginar el aspecto físico de los estratos de la Tierra, para delinear estructuras locales y regionales, para investigar sobre recursos minerales y de hidrocarburos, para determinar el origen de los estratos y deducir su sucesión. Entonces, por regla general, la clasificación litoestratigráfica representa la primera fase del estudio estratigráfico de cualquier área. Por ejemplo,
Pese a no poseer información paleontológica o isotópica, la disposición de unidades litoestratigráficas permiten deducir con certeza acontecimientos geológicos. Es decir, que si yo no tengo organismos fósiles, si yo no tengo datos de magnetismo remanente, si yo no tengo datos sísmicos, yo puedo con la litología inferir posiblemente cómo era el ambiente sedimentario en el cual se generaron esas rocas, ¿ok? La Guía Estratigráfica Internacional incluye dentro de las unidades litoestratigráficas a las rocas ígneas y metamórficas, mientras que el código usa el término de unidad litoestratigráfica a las que cumplen con la ley de superposición de los estratos. Para el resto, se usa el término litodémicas y luego eso lo veremos más adelante. Entonces, en la guía, mientras que según el Código Estratigráfico de Nomenclatura americano, pues estamos hablando de rocas solamente estratificadas, que se adoptan a la ley de superposición y estratificación y de forma tabular. Acá tenemos en la siguiente imagen la clasificación o la nomenclatura de las unidades litoestratigráficas. Ellas se caracterizan jerárquicamente, como se ve en la imagen. La unidad fundamental es la formación. Durante un estudio de unidades litoestratigráficas usamos la nomenclatura informal. Se recomienda que el término que se designe en la unidad debe llevar mayúscula si es informal, minúscula si es informal y mayúscula si es formal. Es decir, cuando yo sé que la unidad es informal, pues como por ejemplo la formación Mucuchíes, la F de la palabra formación se coloca con F minúscula. Pero si la formación es formal, es válida por el léxico estratigráfico, entonces la formación se escribe siempre con F mayúscula, evitando las abreviaturas. Formación, se escribe la palabra completa con F mayúscula. Eso indica que la formación es formal, ¿ok? Por ejemplo, la formación La Hechicera. Cuando se formaliza, se habla de formación con F mayúscula. Al igual que también, por ejemplo, cuando hablo en plural, cuando uno dice varias formaciones, como hace rato cuando hablamos del grupo Guayabo, Palmaris, Notú y Betijoque, ¿cierto? Cuando yo digo las formaciones Palmaris, Notú y Betijoque, la palabra formaciones debe ir con F minúscula, ¿ok? Aquí estamos entrando en algo que parece engorroso, pero que es sumamente importante. Necesitamos saber sobre códigos de nomenclatura estratigráfica, muchachos. Entonces, la formación, vamos a definirlas a cada una de ellas. Perdón. La formación es el conjunto de rocas estratificadas que se caracterizan por su homogeneidad o variabilidad litológica, de espesor variable y que puede ser cartografiable en superficie o puede seguirse en el subsuelo. La nomenclatura, formación más la palabra de la litología más la localidad geográfica. Por ejemplo, formación Arenas de Ultrillas en España. Acá en Venezuela no se toca la litología, se utiliza formación y la tenemos unas unidades de rango mayor, como supergrupo. El supergrupo está compuesto por dos o más grupos con rasgos litológicos comunes. El grupo está compuesto por dos o más formaciones contiguas con rasgos litológicos comunes. Es decir, nombre se coloca grupo más la localidad geográfica. Por ejemplo, grupo Orocue. ¿Quiénes son las formaciones que constituyen el grupo Orocue? Las formaciones, ve que cuando yo hablo de formaciones en plural, lo coloco en minúsculo en la palabra formación. Formaciones, Catatumbo, Barco y los Cuervos, ¿ok? Ahora, inferiores a la fundamental, que es la formación, tengo el miembro. Yo dentro de una formación puedo tener varios. ¿Qué es un miembro? Es un conjunto de estilos diferenciados de las restantes partes de la formación por poseer características litológicas especiales y su extensión es menor a la formación. La miembro más la litología más la localidad geográfica. Por ejemplo, Reynoso, Cubizal, Nación Colón, miembro exterior, ¿ok? Y el término capa, que yo se los mencioné en una oportunidad en clase, es una asociación de rocas sedimentarias que se distinguen físicamente de los niveles superiores. La nomenclatura, interés económico o geológico, por ejemplo, capa La Pastora en España. Generalmente se habla de capas de carbón, capas de hierro, capas de nódulos de hierro, etc. Pero
Se habla de cuando tiene una característica o una connotación muy importante desde el punto de vista geológico o muy importante desde el punto de vista económico, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo les pido que yo compre, yo sé que quizás están durmiendo, pero yo les pido que por favor, luego de que salgan del parcial, ustedes no se dejen para último, vamos a aprender un poquito de lo que nos pasó en la primera práctica. Necesito que ustedes se vayan a las diapositivas y se vayan a los códigos y se vayan a las guías estratigráficas para que empiecen a internalizar todos los conceptos, porque si se dan cuenta, yo he hablado demasiado hoy, muchas cosas que son muy, muy importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque es como un ingeniero geólogo debe escribir, como un ingeniero geólogo debe hablar. ¿Por qué? Porque va a permitir la comunicación aquí, en Arabia Saudita, en Estados Unidos, en donde sea. Yo debo conocer la nomenclatura de las unidades estratigráficas. Fíjense, por ejemplo, que en esta imagen tenemos puras unidades litoestratigráficas, de base a tope. ¿Qué observamos? Formaciones A y B son formaciones arenosas de tamaño de arena a conglomeradas, que fueron agrupadas por ciertas condiciones. El grupo 2 comprende las formaciones C, D, E y F, ¿sí? De litologías variadas. Pero noten que la formación D tiene un miembro de caliza embebido en un manto lutítico. Además, tiene una capa con algún interés económico o ambiental. La extensión de esa capa y de ese miembro deben ser menor o igual a la extensión lateral de la formación. La formación F podríamos hablar que tiene una litología homogénea, que son calizas, con dos miembros, quizás uno dolomítico y otro no, no lo sé, ahí no lo especifican, pero se diferencian litologías fácilmente. Entonces, dentro de una misma, un sistema, pues yo diferencio cambios litológicos. Entonces, se puede observar el miembro R y el miembro S. ¿Ok? Y así se dividen las unidades litoestratigráficas. Ahora bien, las unidades litoestratigráficas, pues, presentan formas muy diversas, que reflejan las condiciones genéticas en las cuales se originan estos estratos. Estas formas se observan en campo cuando se tiene cortes prominentes de ascensión, es decir, el corte de carretera lo permite. En caso contrario, en que no el corte de la carretera o el trazado vial no lo permita, pues recurre a correlaciones estratigráficas, es decir, medición de las unidades estratigráficas en diferentes puntos para ver cómo fue la variación de las unidades formacionales en diferentes puntos de la cuenca. En el ejemplo A tengo unidades que son tabulares. Por ejemplo, las unidades tabulares son reflejos de medios pelágicos que pueden tener una gran extensión y desarrollar este tipo de geometría. Las B, que son de muro erosivo, ¿sí? Es decir, la base erosiva, techo plano. Tengo en medios fluviales que alternan con periodos de depósitos o alternancia de periodos de depósitos con otros erosivos, etcétera. El C se caracterizan por tener una escasa continuidad lateral y presentan en medios sedimentarios reducidos como pequeños charcos, ¿sí? En D son frecuentes en los bordes de cuencas sedimentarias. Ven que ahí se ve la inclinación como que de la cuenca y obviamente los sedimentos se van a depositar con cierto ángulo de inclinación hacia la cuenca. En E, la base es irregular pero no erosiva, posiblemente se deba a periodos de subsidencia en ciertos puntos de la cuenca. Y F, el relleno, vemos en F el relleno de un paleocanal, ¿ok? Ahora, lo que les muestro que la geometría es el reflejo de las unidades formacionales, o sea, de la en el cual ellas se originaron, ¿ok? Con respecto a lo que vemos en la parte inferior, que son las unidades litoestratigráficas observables a partir del subsuelo, vemos que vamos a tener frecuencias. En el no vemos estratos, nosotros lo que vemos es geometría de los cuerpos con respecto a las herramientas que se utilizan para la etapa de la sísmica, ¿ok? Las geometrías de los cuerpos que están en el subsuelo. Entonces podemos tener unidades, o a partir, son lo que vemos se conoce como reflectores. Entonces podemos tener unidades tabulares, unidades en forma de cuña, unidades sigmoidales, unidades caóticas, sobre todo las intrusiones ígneas se ven de esa manera,
unidades lobuladas, por ejemplo, los domos, unidades oblicuas, en toda el quiebre de la plataforma. Cuando los sedimentos van entrando a la plataforma pueden tener cierta forma o sigmoidal u oblicua. Unidades cliniformes, por ejemplo, en temas trenzados, anastomosados, unidades especiales como los arrecifes, complejos sigmoidales u oblicuos. Sería una mezcla de los sigmoidales con los oblicuos. Entonces, generalmente aquí tenemos, por ejemplo, una línea sísmica donde se ve el delta del Níger, ver que la que podemos ver cuerpos que son fácilmente visibles para la línea sísmica. Vamos hacia la parte del noreste, ¿qué ven? Vamos a ver qué ven ustedes ahí en esta línea sísmica. ¿Qué ven ustedes? ¿No ven algo que como tiene como una textura como rugosa, ¿verdad? Esa roca que está hacia la base probablemente sea ígneo metamórfico, porque hacia el suroeste vemos que hay como que esa estratificación. ¿Sí se ve? ¿Verdad que sí? Sí, sí se ve, profe, pero Hacia el noreste hay algo como que es un cuerpo, es como 100, ¿verdad? exacto. Puede ser un domo de, ¿sí? Y esa es la textura y eso va deformando hacia otras partes de la cuenca los sedimentos que ya estaban depositados, ¿ves? Pero parece que pareciera ser como un domo salino que está saliendo allí, ¿ok? Entonces, con respecto a las acciones de las unidades estratigráficas, es muy bueno que ustedes conozcan que ellas a veces se pueden relacionar, pero no necesariamente, o sea, no es una regla de que siempre las unidades estratigráficas deban coincidir. ¿Por qué? Porque todas las unidades estratigráficas van lateralmente a cambiar de una a otra, por eso es que existen los grupos, los miembros. ¿Por qué? Porque hay variaciones laterales de fases. Una de las maneras de desaparición de una unidad estratigráfica ocurre cuando su límite es una falla sin sedimentaria que elige un sector de subsidencia de otro que no lo tiene. ¿Dónde se observa esto? Generalmente se observa en cuencas tensionales. Con respecto a los acuíferos, estos se observan cuando la unidad litoestratigráfica pierde espesor progresivamente. Esto ocurre en los bordes de cuencas. La indentación es un cambio lateral entre unidades litoestratigráficas coetáneas que coinciden en edad. Se llama entonces, es alusivo a dientes, ¿sí? Se observa un cambio de fases. Los cambios laterales de fases graduales son cambios graduales cuyo límite es difícil de delimitar debido a que existen fases intermedias entre ellas. Entonces, para yo poder ver cambios de fase, en este caso son cambios graduales, pero no hay cambios abruptos, no los hay, ¿ok? ¿Cuáles son los límites verticales de las unidades litoestratigráficas? Pues son cambios bruscos en la litología. ¿Qué les decía? Con un ciclo y separarlo de otro ciclo. Bueno, lo vamos a definir por cambios abruptos en la litología, ¿ok? Y eso es lo que me permite interpretar que hay cambios en los patrones de sedimentación. Acá, como el límite, vemos en esta. Aquí vemos la formación Mukujun, que es Mioploceno. Sí, no me quedé. Voy a intentar. Ya he avanzado eso, me dicen que voy a intentar. Y allí, ya ven a la formación Mukujun. ¿No la ven? Voy a salirme aquí, dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo. Muchas gracias, Ronald. Ajá, ajá. Aquí, formación Mukujun, que es Mioflorcena. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Es una sección estratigráfica después en la carretera vía Laya. Se ve perfecto. Ahora, acá vemos
la formación león y la formación mar. De lo que hemos hablado, ¿cómo serían estas formaciones? Tenemos, mire, estos límites. Límites con una falla sin sedimentaria, acuñamiento, indentación o cambio lateral de fascia. ¿Cómo es el límite? Cambio lateral de fascia. Es uso, muchachos. Ustedes ven un límite marcado entre una fascia, pero el límite es difuso. No hay una superficie, por ejemplo, erosiva marcada que me diga, no, es formación león y esta formación palmar. Es difuso, es confuso. Entonces, ¿qué se hace? Se hace estratigrafía para ver el tiempo geológico en una formación y diferenciarlo de la otra formación. ¿Ok? Acá, en el otro planeta tenemos el miembro Lachú. Ahí lo que tenemos es la Lachú de la formación Betty Hawke. Se observan claramente los cuerpos de arena correspondiendo al canal y a la llanura de inundación. Este es mi favorito y por eso ustedes lo ven tanto en mis presentaciones, porque es un aspecto que podemos ver muchísimas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista estratigráfico, vemos a la unidad. El de Mucujún es el que está en mi estoy por Betty Hawke. Sí, se quedó. Oh, Dios. Voy a volver. Paciencia, muchachos. Ya vamos a terminar. Tranquilos. Es la formación Betty Hawke. Ahí lo ven. No. Nada, vamos a tener paciencia. ¿Qué están viendo? Nada. No, profe, yo no. Nada. No, profe, yo no. Oh, wow. Ajá. Déjenme ver que eso debe ser problemas con la conectividad. Puede ser. Ajá. Compartir ahora. Empezar ahora. Ahí. Sí, está compartiendo. Se me fue la clase, ya va. Ahora sí. Sí, está compartiendo. Estratigrafía de mensajes. Aquí. Vamos acá. Ah, no sé. Aquí no está la formación que les dije que es mi consentido. ¿Sí? Aquí. Creo ¿Ya? que está pegado. No sé si los muchachos en No, profe, van a no. pegar. No, quedó pegado. Ay, no. Dios mío. No, Bueno. profe. Ahora van a ir entonces a la escuela. Sí, sí. Ahora sí, ustedes van a ir. Ahora sí se ve. Aquí. Sí, profe, sí. Ok, bueno. Gracias. Ajá. Aquí tenemos dos miembros de la formación Tijoque, que es el miembro Labichú. Tanto yo les he hablado que le digo que es mi favorito, mi afloramiento favorito. ¿Por qué? Porque nos permite entender muchas cosas desde el punto de vista ambiental y estratigráfico. Y tenemos el otro miembro, que es el miembro Salejo, que son abanicos aluviales. Aquí vemos cómo sería el depósito de abanicos aluviales. A mí estos afloramientos, generalmente yo hacía salida de campo para allá, sobre todo para que ustedes vean lo que era desde el punto de vista estratigráfico, los diferentes miembros que existen en una unidad formacional, y además porque permiten hacer levantamientos estratigráficos muy significativos desde el punto de vista de reconocimiento de los facies, de los ambientes y sistemas depositacionales, ¿ok? Acá tenemos el contacto de las formaciones Los Cuervos, Mirador y Carbonera. Sería Catatumbo, Barco y Los Cuervos. Aquí sí vemos cambios más claros. Se dan cuenta que unidades aquí más erosivas, más marcadas. La formación Los Cuervos, que es paleoceno, la formación Mirador, tiene una sedimentación rítmica que es impresionante, como se parece del libro. La formación Carbonera, que es eoceno. Esto está expuesto en la autopista del río Lobaterita. Estas son otras secciones estratigráficas que son, de verdad, de libros impresionantes, son salidas de campo bellísimas porque uno puede ver todo
todos estos conceptos que estamos viendo acá los podemos ver en campo, ¿ok? Ahora, con respecto a la nomenclatura litográfica, ya con eso cerramos el tema de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la nomenclatura estratigráfica. Los términos formales se unen con mayor de la primera, por ejemplo, formación palmar, y formales, formación Chama. La formación Chama todavía no